Muy buenas noches, estimados estudiantes, compañeros. Muchas gracias por este apoyo, por este tiempo y las ganas y la dedicación que le han puesto a este curso. Para mí es un grato honor poder llegar a nuestro último día del mismo. Una labor muy importante. La fiscalización ambiental es muy amplia, es muy necesaria en todos los ámbitos, especialmente en lo que respecta a la construcción. Y hoy vamos a ver justamente eso, vamos a ver la importancia que tiene. Este es de un proyecto que es del 2015, bueno, ustedes saben el tema de contratación pública, no es en sí lo medular de este curso, pero saben que hay mecanismos de transparencia y convocatorias para el tema de fiscalización. En nuestro país es global. La fiscalización como tal, la que es los pliegos y demás convocatorias que se lanzan son de forma global. No son específicamente fiscalización ambiental de tal proyecto, sino que va inmerso en ella. Y ese es un claro ejemplo. Este es es una convocatoria para todas las consultoras nacionales o extranjeras, sean consorcios o asociaciones que puedan, que sean capaces para contratar legalmente y puedan ofrecer sus servicios, presentar sus ofertas técnicas y económicas para la fiscalización de esta obra, que es la construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del casco urbano central de la ciudad de Loja. Entonces ya les da el monto. Bueno, en este caso, Juliana, que está más en tema de contratación pública, debe saberlo como son. Aquí está todos los documentos que presentan ellos, convocatorias, resoluciones, pliegos, disponibilidad presupuestaria, términos de referencia, que este es uno de los más importantes y del que nos interesa hablar hoy. Presentan todo eso, ¿sí? Y me llamaba la atención mucho que al revisar esto, bueno, de todas las etapas, y esto ya está adjudicado como tal, eh, encontré que dentro de las preguntas que realizan, como es un concurso público, había una queja que, bueno, más que una queja, era como una pregunta específicamente por el campo de calificación. Aquí vemos, hay algunas experiencias técnicas de ingenieros civiles, o sea, todo el equipo que va a formar parte. Y en lo que respecta al profesional especialista ambiental, surgían este tipo de preguntas en relación al título profesional. ¿Se considera cualquier rama y todo lo demás? Había otra pregunta que justamente se receptaba y decía que se deba omitir porque le puntúa, ya vamos a ver, de acuerdo a la especialización o a nivel de estudios que tenga el especialista. Entonces decía que se deba omitir como que se sobrevalora, ¿no? El hecho que se pida que para un ingeniero ambiental, o en este caso el especialista ambiental, perdón, el título de doctor le considere mucho más amplio. Entonces, eso era por explicarles un poco. Y aquí vamos a ver, aquí están los pliegos justamente. Y aquí habla sobre los perfiles del personal, ¿no? La experiencia profesional que debe tener en cada área. Requieren que esté como parte del equipo un ingeniero civil, especialista en hidráulica. Bueno, ellos ponen siempre los perfiles, todos detallados. Y como 4 civiles, ayudantes de fiscalización y entre otras profesiones como tal. Especialistas en sanitarios, en pavimentos, o sea, muy amplio. Arquitectos y en la parte del ingeniero ambiental, aquí está, en la parte del profesional especialista ambiental, se le solicita que se acredite un título profesional y aquí están las puntuaciones que se tienen en base a los posgrados que realicen. Entonces, en este ejemplo, y es muy cierto, se tiende a valorar más el nivel de conocimiento que se tiene, de profesionalismo y todo lo demás. Pero lo que nos fijamos es que los puntos al momento de la calificación y todo, desde un diplomado que vale 1.5 puntos, especialista 2 puntos, la maestría en la actividad específica que se va a desarrollar este proyecto 2.5 y un doctorado de 3. Entonces, estos puntajes como tal dice que no se acumulan y se consideran el del máximo valor.
Entonces, si tiene alguno de estos otros cargos, o sea, le va a puntuar el mayor, no se va a sumar. Cursos y seminarios con certificados legalmente acreditados se consideran aquellos que tienen una duración mínima de 40 horas. O sea, este curso tranquilamente les puede servir porque es de 40 horas y es relacionado a fiscalización y tendrán un valor de 0.5 puntos si se lo dictó en un seminario, 0.2 si asistió, con un puntaje máximo de 2 puntos. Entonces tienen eso. Aquí está las puntuaciones que se va a tener. En este caso, si ha participado como coordinador o fiscalizador ambiental en obras civiles similares, le otorgan 5 puntos. Por lo menos en un periodo de 6 meses, cuyo monto de ejecución de la obra en los últimos 10 años sea igual o superior a $200,000, con un máximo de 30 puntos, ¿no? También obras similares, todo lo que son regeneración urbana, bordillos, infraestructura, agua potable, alcantarillado. El puntaje total del parámetro de especialista, de experiencia de especialista ambiental será sumatoria de la parte académica más la parte profesional con un máximo de 35 puntos. Entonces, como vemos, los proyectos en sí lanzan perdón, los operadores o quienes realizan las obras lanzan sus convocatorias y dentro de sus pliegos, dentro de sus términos de referencia, ellos establecen esta consideración de que se tenga un especialista ambiental, que sea afín, que tenga experiencia, certificaciones y demás en lo que es fiscalización ambiental. De ahí viene el hecho de por qué la naturaleza de este tipo de cursos, ¿no? Como un mínimo de 40 horas, que ustedes vieron que hasta les puntúa también en la calificación. Eso para que lo tengan presente en caso de que ustedes postulen, que formen algún consorcio, sean parte de una empresa de estas de fiscalización, de estas, y puedan presentarse también, tengan una buena apertura. Entonces eso, y bueno, hablan del hecho del, del perfil, ¿no? Hacen las preguntas y de qué rama y todo. Entonces, ahí lo que le responden en este caso, ya con la acta de respuestas y todo lo demás a estas preguntas, es que el profesional debe ser acreditado como especialista ambiental. Deberá presentar un título profesional en ingeniería ambiental y o ramas afines de especialidad, diplomado, maestría, doctorado en ramas ambientales, conforme lo establece el número. Entonces, eso para que lo vayan viendo en cuanto a los ejemplos. Entonces, es bueno tomarlo como referencia porque esto nos ayuda a prepararnos, a estar conscientes. Tal vez si ustedes tienen aspiraciones de hacer cursos, de hacer especializaciones, maestrías o algo relacionado, pues, y si están apuntando a estas áreas, sepan que deben ir bien direccionadas, ¿no? Deben ser muy específicas a lo que se tiene. Eso por mencionarlos. Y dentro de los mismos, el mismo pliego, habla mucho de que en este caso, lo que ya hemos tratado, ¿no? Que el fiscalizador ambiental se haga cargo de lo que tenga que ver el seguimiento, el control, informes mensuales de cumplimiento del plan de manejo ambiental, que firmar el actas diarias, que tener la obligación de notificar al contratista cuando haya incumplimientos y todo lo demás. Entonces, estos procesos de fiscalización son muy importantes, ¿no? Ustedes saben, debe ser muy controlado y muy específico. Eso por ponerles de consideración para que lo tengan presente. Igual voy a cargar este documento al aula virtual junto con las presentaciones de los días anteriores y la de este día para que tengan como referencia, ¿no? Y puedan en algún momento que deseen consultar, tomar como base algún proceso de fiscalización que se ha realizado, pues lo tengan presente. En nuestro país, la fiscalización como tal está enfocada básicamente en estricto cumplimiento del plan de manejo ambiental y las obligaciones derivadas que puedan tener esos tipos de proyectos. En otros países, la fiscalización ambiental está más regida, por ejemplo, en el caso del Perú, según lo que estaba viendo, es al tema como una autoridad el poder fiscalizarlo de esa manera, ¿no? Acá en nuestro país, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es quien lo realiza, pero
no tan minucioso como lo hacen en el caso del Perú, que tiene una ramificación bien grande en cada, es como decir, en cada departamento, en cada ciudad y todo tiene como delegados para hacer estas fiscalizaciones. Ellos, bueno, van un poco más al tema ya de establecimiento de delitos ambientales y todo, es como más un organismo gubernamental, más que nada. En cambio, en nuestro país, aparte del gubernamental, tenemos este de aquí, que es como una naturaleza más privada, ¿no? Por así decirlo, en la cual se dedica a estas actividades para mantener un orden, para que se cumpla, se esté al día con las obligaciones, para que se pueda controlar y velar por el correcto destino de los recursos como tal. Entonces, eso es muy necesario que lo tengamos presente. El día de ayer nos quedamos en que íbamos a revisar brevemente el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas y el de operaciones mineras, justamente por ser grupos extractivos de los más conocidos. Entonces, vamos a verlos hoy y un poco sobre el tema de los delitos ambientales, que también ya ahondamos el primer día. Entonces, vamos a tenerlo como referencia. ¿Sí? Vamos, aquí está, bueno, también hay un documento de la Fiscalía, que eso lo vamos a ver para el tema de formación de fiscales, se llama, donde se habla mucho sobre la tipificación de los delitos y los procedimientos que se tiene para denunciar y demás. Entonces, sepan que actualmente en nuestro país ustedes pueden encontrar las normas y les recomiendo que las puedan ubicar en la página, es una plataforma gubernamental, se llama gov.es, están aquí en las primeras siglas de esta página. Entonces, estos son documentos oficiales en los cuales ya se promulgan las leyes y todo lo demás. Entonces, es más efectivo encontrarlas allí porque se puede decir que en teoría son las más actualizadas, aunque no siempre, porque las reformas y todo eso no aparecen allí, pero la base de la norma como tal la encuentran. Entonces, como les decía, hacer estructuras, hacer, perdón, actividades extractivas, actividades que generan impactos ambientales negativos y demás, tienen estas consideraciones de mantener sus reglamentos específicos enfocados en el ámbito ambiental. El de minería es un claro ejemplo. Aquí hay algunas cosas que nos van a servir mucho dependiendo de la naturaleza de los proyectos que se puedan fiscalizar y tener el control, pero tenemos a detalle para cada una de las fases de los proyectos mineros que se puedan realizar. Entonces, mayormente de tema de fiscalización y todo, de eso no se detalla, pero sí de las obligaciones que se deben tener. Entonces, esto es sumamente importante dado que va acorde al plan de manejo ambiental que tienen ese tipo de actividades. Desde el tema de regularización, que bueno, en este caso, siendo fiscalizadores ya es algo que como antecedente únicamente, porque nuestra labor sería ya justamente verificar la operación, cómo se está llevando, las fases de construcción, operación y todo lo demás de los proyectos que han tenido inversión en este caso. De los primeros apartados son temas de regulación en el Reglamento Ambiental de Operaciones Mineras, como podemos ver, habla también de temas de modificaciones y todo lo demás que conllevan al plan de manejo ambiental, cambio de titulares y todo lo que es regularización. Garantías, esto es importante. En los proyectos, como tal, siempre se debe conocer estos valores, dado que las garantías lo que hacen es cubrir, es una póliza de seguros o garantía bancaria que está a favor de la autoridad ambiental competente, quien está al frente, para poder garantizarse el emplearlo en caso de daños, ¿no? En caso de que pueda haber algún incidente y todo lo demás y se pueda cubrir. Entonces, esta debe ser actualizada constantemente conforme se va actualizando el plan de manejo ambiental. Conforme ya le vamos diciendo, ya se van cumpliendo etapas, se van cumpliendo ciertos lineamientos, entonces es necesario ir actualizando. ¿Y dónde lo actualizamos? En las respectivas auditorías ambientales de cumplimientos o en el informe ambiental de cumplimiento también, dependiendo del tipo de permiso que se tenga. Entonces se va haciendo la actualización y se va actualizando este valor.
para poder ir modificando las pólizas, actualizándolas. Entonces, igual para el cierre, para el plan de cierre también se tiene que tener presente el estricto cumplimiento como tal. Y ahí está el tema de la ejecución de las garantías. Esta ya se ejecuta una vez que se haya inspeccionado, se haya llevado un procedimiento administrativo como tal y se hayan determinado no conformidades mayores con respecto a la normativa y al plan de manejo, entonces allí ya se puede ejecutar. ¿Sí? Ejecutarla sin perjuicio de la obligación de que la persona que está concesionada para la actividad minera deba realizar todas las actividades ambientales para recuperar y reparar, así como el cumplimiento de sus acciones civiles y penales en caso de que hubiera algún delito o una pena que pueda ser tipificada como tal. Entonces, justamente es para esto, para poder llevar a cabo y mitigar o reparar las afectaciones que se puedan tener. Entonces, ojo con eso, es muy importante también conocerlo y se cita mucho en los documentos, en los términos de referencia de las contrataciones, que siempre se tenga un control, se vaya llevando, sobre todo del plan de manejo ambiental. Bueno, en caso que no sea suficiente, lo que se debe hacer, las vigencias, o sea, todo lo que es ya netamente en tema de regulación. Ya nuestra parte importante y todo es a partir del capítulo 5 que ya tiene que ver con el control y seguimiento y monitoreo ambiental de estas actividades. Entonces, que ustedes se puedan pegar una leída, puedan ver y todo lo demás es sumamente necesario y esto les va a brindar un panorama mejor de la actividad, tanto cómo deben ser los monitoreos ambientales internos, todo lo que conlleva, la frecuencia de estos informes. Ustedes recuerdan que hubo una reforma también que les mencioné, ya pueden presentar en conjunto y hasta el 15 de enero del siguiente año, ¿no? Todos esos temas. La presentación de estos informes, la paralización de actividades, o sea, tener que notificar a la autoridad para suspender los plazos y todo que tengan que presentar, planes de remediación, entre otros. Entonces, todo lo que puedan tener presente allí, justamente para recopilar información y verificar el cumplimiento. La centralidad del tema de la auditoría ambiental de cumplimiento, lo que justamente les mencionaba, cuando veíamos el ejemplo de el cantón Sicchos, ¿recuerdan? Y les decía, ¿no? Cómo se califica, a veces se puede estipular cuándo es una no conformidad menor, cuándo es una mayor, de acuerdo a la normativa. Aquí tienen un amplio panorama de cómo debe ser, ¿no? Cuando está cumpliendo con todas las prácticas, la conformidad, la no conformidad con la que respecta a faltas leves, al plan de manejo ambiental, a las condiciones u obligaciones que ya vienen inmersas en la licencia ambiental o el permiso correspondiente, y bajo criterios como corrección, remediación fácil, rápida, bajo costo y demás. Y aparte que en nuestra normativa global, que es el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, ya en el artículo 500 en adelante ya se establece un poco más a detalle cuáles son las no conformidades. En el ejemplo que veíamos de Sicchos, ustedes recordarán, tipificaba como, a mi parecer, muy a la ligera. Una no conformidad decía tener caducado algo así, pero no especificaba en base a qué artículo con qué literal. Y eso es muy importante tener en cuenta un sustento legal para poder decir es una no conformidad. Igual, en caso de no conformidades mayores, sabemos que son faltas muy graves, que resultan a veces de la reincidencia de no conformidades menores en un mismo periodo, entre otras. Entonces, todas estas deben considerarse. Aquí están algunos de los incumplimientos que se pueden dar, el tema de las inspecciones ambientales que se realizan en este sector, y bueno, un sinnúmero de cosas sumamente importantes para ese tipo de actividades. Todo lo que tiene que ver con reparaciones y demás cumplimiento de obligaciones, ¿sí? Este reglamento es muy importante tenerlo presente, va a estar colgado en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan revisar. Dudo que se tengan mayormente preguntas o cuestionamientos en la evaluación de esta temática, pero como conocimiento general, ustedes lo pueden tener. Otro que es un poco más reciente
Este de aquí es el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas, pues era sumamente ya algo antiguo y este fue reformado no hace mucho. Entonces, en el 2020, si no estoy mal, sí, en 2020, y ya ese trae algunas consideraciones un poco más profundas, más de carácter normativo, más de control, entre muchos aspectos. Entonces aquí, igual, la aplicación del reglamento es para todas las personas naturales, jurídicas, públicas, mixtas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones y otras formas contractuales reconocidas en el Ecuador que realicen actividades en las operaciones hidrocarburíferas a nivel nacional. Se menciona el hecho de la primera parte, siempre es como la regularización, qué actividades están prohibidas y todo lo demás. Principalmente la de caza y pesca, recolección de flora y fauna nativa, el mantenimiento de animales en cautiverio y la introducción de especies exóticas y animales domésticos en sus áreas de operación. Entonces, esto va muy acorde a lo que ya vimos del tema de delitos ambientales. Ustedes recordará, el Código Integral Penal establecía penas de 1 a 3 años en el caso de tener delitos contra la flora y fauna silvestre. Entonces, ahí están estipulados, entonces se hacen a la par, también para complementarse. El tema de la operación, cómo se debe realizar, la responsabilidad subsidiaria del Estado en caso de que hubieran daños ambientales no reparados, y esto pasa mucho en el tema del Oriente con el tema de pasivos ambientales y demás situaciones que ya han sido catalogadas, que ya están estipuladas, y pues hay que realizar medidas de reparación. También el cambio de permisos, temas de regularización, todos los instrumentos que se emplean. Como les digo, esto es netamente informativo en nuestro caso específico, porque ya los proyectos ya han pasado por procesos de regularización y es más bien el cumplimiento de sus obligaciones lo que nosotros debemos fiscalizar. Debemos llevar un control exhaustivo. Entonces, aquí está hablando netamente de eso, de esos aspectos. Y aquí ya viene lo que tiene que ver ya con las actividades propiamente. Entonces, llegar a estas áreas, fiscalizar obras que sean de esta magnitud, pues ya conlleva un mayor detalle, porque esto al ser sumamente, bueno, hablando del tema de que resulte ser más peligroso por el tipo de materiales que se emplean y todos los peligros que conllevan, pues necesita tener un especial cuidado. En este caso, sí, muy importante tener en cuenta ello. Gestión de tema de residuos, desechos peligrosos también. Eso de cajón en cualquier actividad que se pueda realizar. Es uno de los puntos más importantes que se debe tomar en cuenta. Cuando se supervisa, perdón, cuando se hace la fiscalización, es justamente verificar el manejo, porque hay un plan entero que tiene que ver con manejo de desechos de manera general, en donde también están estipulados los desechos peligrosos. ¿Sí? Eso para que lo tengan presente a nivel de nuestro país, pues es la Fiscalía la que establece o hace seguimiento a los delitos como tal, a los delitos que puedan ocurrir. Ya hemos visto, y bueno, voy a proyectarlo en este momento, un breve resumen de los delitos ambientales que son los más conocidos, son los que ya hemos visto, que conllevan mayor grado, riesgos y demás situaciones que puedan ocurrir, y hay que tener un interés muy especial en conocerlos y precautelar en fin de evitar contravenciones aún mayores. Entonces, lo importante tener en cuenta es que no solamente va por la vía administrativa, como ya lo habíamos dicho, o sea, una sanción, una multa o algo por el estilo, sino que muchas de las veces pueden llevar a contravenciones mucho más grandes, que pueden ir hasta por la cárcel, ¿no? Entonces, eso ya se va garantizando en nuestro país conforme van actualizándose las leyes, conforme se van marcando precedentes, ya habiendo sentencias y demás similares al tema, pues eso faculta que los jueces, que a veces no son tan diestros en la normativa ambiental,
puedan basarse en ellas y obviamente aplicarlas en sus jurisdicciones. Eso va surgiendo también. Aquí les voy a proyectar el PDF. Es algo corto, que es más como un estilo resumen de lo que vimos de los delitos ambientales. Tenemos que los delitos ambientales pues son aquellos que ocasionan pérdidas de bienes y servicios de los ecosistemas, afectan su bienestar y sus derechos fundamentales y el de las personas. En nuestro país, la naturaleza es un sujeto de derechos, como sabemos a nivel de la Constitución, entonces tiene una especial protección o en este caso un resguardo como tal que le permita que pueda, pueda velarse oportunamente por ella, ¿no? Los delitos contra la biodiversidad, lo que hablábamos al inicio, delitos contra la flora, la fauna, contra el agua, contra el suelo, contra el aire, también los delitos contra la gestión ambiental como tal. Y bueno, también les puse aquí unos delitos que también son importantes que los tengan en cuenta, que ya tienen que ver con los recursos mineros y y los delitos que tienen que ver con la actividad hidrocarburífera, ¿no? Esto ya tiene que ver mucho con robos y demás, pero es importante también tenerlo en consideración por todo lo que pueda ocurrir. Pero los primordiales son los delitos contra la biodiversidad y la gestión ambiental. ¿Qué es lo que pasa con la acción investigadora que luego pueda recurrir la fiscalía o cualquier entidad de control? Es básicamente con evidencia, ¿no? Tenemos que, las formas que se dan a conocer un delito y el inicio de su investigación van desde la presunción del delito, del hecho de enterarse tal vez por redes sociales, medios de comunicación y todo. Todos estos también son fuentes por las cuales se puede iniciar una investigación. Entonces, ustedes recordarán, y ahora en estos tiempos se ha hablado mucho del el inicio de investigaciones por oficio. Una denuncia salió en un periódico, un medio digital, habló de algo y enseguida se puede volcar la fiscalía a hacer una investigación. Entonces, también están los informes de las entidades públicas. Esto también aplica al Ministerio del Ambiente, que pueda enviar un informe a la Fiscalía y para que se empiece una investigación y por la vía penal. También aplica mucho en tema de, bueno, de manera general, Contraloría, Superintendencia de Bancos, etcétera. Todo lo que pueda haber ya como el manejo de los fondos. Las providencias judiciales, también las denuncias verbales o escritas, flagrancia, que es ya con las manos en la masa, como lo decimos comúnmente, y demás. Entonces, se busca diligencias preliminares, se investiga y todo lo demás, que se puede llevar con un procedimiento que ya son las audiencias, medidas cautelares, medios de prueba y demás. Entonces, esto de manera general con el tema de los delitos, que como vemos también tenemos delitos contra la naturaleza que pueden estar inmersos aquí en procesos de investigación. Entonces, chicos, como vemos, el llevar el lado legal, el conocimiento de nuestras normas y todo es de vital importancia en nuestro papel como fiscalizadores, porque son la base que nos permiten tener la noción clara de qué es lo que hay que cumplir, que tiene que cumplir determinadas actividades y, y sustentándonos en el plan de manejo ambiental que tienen para justamente verificar que se realiza de una forma oportuna. Muy importante que lo tengan en cuenta y dependiendo de donde ustedes puedan postular o participar, tienen allí las directrices, tienen los ejemplos y un poco más el contexto de cómo se debe realizar, qué hay que levantar, el tema de evaluación de cada medida, indicando si cumple, no cumple, dando sus recomendaciones para que internamente se corrijan, que se cambien ciertas situaciones y pues se pueda cumplir con la norma ambiental y por lo tanto con los entes de control. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario o algo al respecto? Igual va a estar cargado en la plataforma los documentos para que ustedes lo puedan revisar a detalle y también puedan proceder a estudiarlos para su respectiva evaluación. No, esa de parte entendido. Sí. De mi parte tampoco hay ninguna pregunta. Muy bien.
prepárense, hagan cursos, hagan seminarios, especialícense en esas áreas y ya ven cómo son los puntajes, entonces eso les puede dar un gran peso al momento que quieran participar en alguna de estas convocatorias. ¿Sí? Bueno, de mi parte agradecerles, damos por finalizado este tiempo y ya les estaré comunicando qué turno es el que se logra obtener para la evaluación. Y bueno, ya conocen el procedimiento, les llegará a su correo indicando el día y la hora en la que se pueda proceder y allí simplemente hay que estar atentos. Así que les deseo éxitos y que todo les vaya muy bien. Chévere, Isha, muchísimas gracias. Muchas Entonces, para gracias. sea de 2 a 3, ¿ya? Ya, muy amable. Yo les considero ese horario. Hace muy Ya, bien. chévere. Hasta luego. Luego pasen bien.